¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían? Piero della Francesca, artista de la geometría, aplicó las leyes de perspectiva arquitectónica a la pintura. Les platicaré de ello mientras dibujo. Piero di Benedetto de Franceschi, mejor conocido como Piero della Francesca, nació hacia 1415 durante el siglo XV renacentista, la llamada Edad de Oro, siendo su fecha exacta de nacimiento difuminada por un incendio que devoraría los archivos comunales, destruyendo las actas de nacimiento en el registro civil en la pequeña ciudad de San Sepolcro, antiguamente llamado Borgo de Santo Sepolcro, en la Toscana italiana. Primogénito de Benedetto de Franceschi, exitoso comerciante de tejidos, y de la aristócrata Romana di Perino da Monterchi, quienes engendrarían 4 hijos más. Pintor del Quattrocento, como se le conoce al siglo XV, donde emerge el artista lejos del anonimato, llegando a convertirse en influencers de su época, de genuino talento, esfuerzo, curiosidad, disciplina y compromiso que al mismo tiempo se encargaría de reconocer. Los detalles de su vida se oscurecen en el tiempo fragmentándose. Sin embargo, la historia lo recuerda como científico, geómetra y matemático por sus contemporáneos, siendo su obra pictórica la que aún permite conocerlo entre los pliegues de sus personajes de sus pinturas. Mientras, el arquitecto y pintor Giorgio Vasari, considerado el primer historiador de arte, recordaría parte de su existencia en su libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, crónica de una recolección de leyendas y anécdotas. Creativo, anterior a Botticelli, pero posterior a Fra Angelico, fraile pintor beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1982, pertenecería a una segunda generación de pintores renacentistas, en un tiempo que Italia se liberaba aún adormecida de las bellas, heladas y lejanas representaciones artísticas religiosas medievales, mientras era atraída por una pintura más realista, con profundos sentimientos en el arte antiguo griego y romano, valorando el ser humano hasta convertirlo en tema y modelo principal, dando paso a la llamada Edad Moderna. Fue en ese siglo XV que el arte centraría su temática e interés entre la pintura religiosa y su tradición gótica, mientras se fortalecía la pintura mitológica y el retrato. La familia de Piero a través de los siglos contraría con otros reconocidos miembros en la historia italiana, un editor literario y musical, un arzobispo y una escritora fallecida en 1887. Uno de los más grandes que recordar el Renacimiento italiano e indudable maestro de la perspectiva, la luz y de la geometría, inmerso en esta desde 1470. Como miembro de una rica familia de mercaderes, heredaría la habilidad y el gusto por las matemáticas, álgebra, cálculo y el uso del ábaco. Este último, la más antigua herramienta de cálculo, cuyo origen se cree yace en China y que no pocas décadas atrás era utilizado en las escuelas para alegría o terror de los estudiantes en las interminables clases de matemáticas, antes que los hijos de la tecnología, que no conoce pausa, los enviara abrupta y suavemente de golpe al rincón más oscuro de un cajón o en las repisas de tiendas de antigüedades. Su pintura reflejaba en su carácter tranquilo una mezcla entre el arte renacentista italiano y el flamenco de la región belga, mientras sus personajes de formas sencillas y serenas, delineados en formas geométricas, viven entre la perspectiva y el escorzo. La primera, como la representación de objetos tridimensionales en una superficie plana, creando un efecto de profundidad. La segunda, otra perspectiva donde la figura humana aparenta dirigirse en dirección al público observador. Andrea Mantegna, fallecido años atrás, rompería con lo establecido redefiniendo el arte a través del esbozo durante la construcción del Renacimiento italiano. Piero, curioso, utilizaría el lienzo y el óleo, toda una novedad en su tiempo. Además de trabajar sobre tablas de madera, es mayormente conocido por sus frescos, técnica donde pinta con pigmentos sobre una pared fresca y húmeda, disolviéndose en agua y adhiriéndose a la pared formando parte de esta. Parte de su obra sobreviviente llegaría a nosotros, mientras otras de gran importancia se perderían en el olvido de la historia, como los frescos realizados para el Palacio Apostólico, residencia oficial del Papa en la Ciudad del Vaticano, que fueran sustituidos en el siglo XVI por un joven prodigio italiano originario de Urbino, Rafael Sanzio. En ese conglomerado de edificios de la Iglesia Católica de alrededor 1000 habitaciones cohabitan las oficinas gubernamentales, la Biblioteca Vaticana, las capillas de las habitaciones papales, los museos vaticanos, sin olvidar los apartamentos Borgia,
testigos de los excesos del corrupto y sanguinario papa de origen español Rodrigo Borgia, bajo el nombre de Alejandro VI, de quien la historia cree haber escuchado tenía amoríos con su propia hija, la hermosa Lucrecia, cuya vida ha sido rodeada por un velo de misterio e infamia como su hermano César o Cesare Borgia, astuto político y militar de cuya figura cruel y oscura, idealizada por el diplomático Maquiavelo, inspiraría la creación de su libro El Príncipe, un tratado político y su modelo de gobernante. Es más un manual para la educación de príncipes en el ascenso y mantenimiento del poder. El Palacio Apostólico alberga, además de la maravillosa Capilla Sixtina que atesora los frescos del Divino Miguel Ángel, las estancias de Rafael, estas últimas en 4 habitaciones o salas que descansan en el segundo piso, decoradas por frescos del joven de Urbino, donde anteriormente brillaban los frescos realizados por Piero. Se desconoce el origen de ser llamado de la Francesca, hacia el final de su vida, así como su educación, creyéndose haber nacido en el seno del negocio familiar, influido posteriormente fuera de las fronteras culturales de su ciudad a través del arte florentino, sienés y umbro, este último envuelto por una pintura de colores suaves y paisajes. Su primera colaboración vendría de la mano de un antiguo socio de su padre, pintando en banderas y estandartes los emblemas del gobierno papal y la comuna. Su talento no encontraría así asiento perpetuo en viajes constantes a través del centro y norte de Italia, en semejanza con su contemporáneo León Battista Alberti, primer artista teórico del Renacimiento. Considerado un culto, erudito o polímata por su conocimiento en diversas ramas en humanidades, ciencias o arte. Sería Leonardo da Vinci uno de los más famosos polímatas y modelo del hombre del Renacimiento. Irónicamente, la incansable agenda de su virtuosismo se negaría a alargar su estadía en la ciudad de Florencia, donde el mecenazgo e intelectualismo abonarían la creación de obras inmortales por grandes genios de historia del arte, mientras la sensibilidad de los artistas caminaba entre el peligro de las rivalidades irreconciliables, rencillas y venganzas, las famosas vendetas, esperando sigilosas en las esquinas de edificios a la menor provocación entre poderosas familias. Ejemplo de esos conflictos los encontramos en la tragedia de Romeo y Julieta, del dramaturgo William Shakespeare en el siglo XVI. En la italiana Verona se encuentra un museo en funcionamiento desde el año 1905 como Casa de Julieta, incluyendo la estatua de este personaje ficticio. En Florencia, bajo la mirada del icónico Duomo Catedral de Santa María della Fiore, Piero se formaría como aprendiz de Domenico Veneziano alrededor de 1475, realizando frescos dedicados a la vida de la Virgen, hoy perdido. Su maestro le develaría el arte de la perspectiva, la luminosidad y los colores claros de su paleta, mientras el recuerdo del gran Masaccio, pintor fallecido a los 27 años en 1428, lo impresionaría con su originalidad. Este marcaría de golpe una división decisiva en la historia de la pintura al aplicar a esta las leyes de la perspectiva del gran arquitecto, orfebre y escultor florentino Filippo Brunelleschi, padre de no pocas construcciones emblemáticas de la ciudad. Como recuerdo de su curiosidad y disciplina, la obra sobre tabla, Virgen con Niño, primera obra considerada a Piero, guarda celosamente en su reverso la pintura de un vaso en un ejercicio de perspectiva. Hacia 1440 iniciaría una serie de viajes por diversas cortes italianas, impulsado por el interés de príncipes hacia su obra. Los frescos realizados por Piero en las cortes de Ferrara y Urbino se olvidaría de su presencia con el paso del tiempo, habiéndose perdido en el olvido. Sería Urbino quien viera nacer 43 años más tarde a un niño prodigio que se convertiría en uno de los máximos representantes del Renacimiento, Rafael Sanzio. Para 1442, de regreso a su natal San Sepolcro, recibiría el encargo de un retablo para el altar de la iglesia de la Cofradía de la Misericordia. Lo que en un inicio abarcaría la realización en 3 años, terminarían en 15. El fondo de ese retablo sería realizado en oro, lejos del gusto de Piero. En esa época se crea además data el Bautismo de Cristo, una de sus obras más representativas. La ciudad de Rímini lo recordaría a través del monumental fresco para el sanguinario noble, pero amante del arte Segismundo Malatesta, en el llamado Templo Malatestiano. Esta pintura es enmarcada por un trampantojo o trampa para el ojo, técnica que por su realismo y efectos ópticos dan la sensación de profundidad a través de muebles, puertas, columnas o ventanas. Ejemplos contemporáneos pero en diferente técnica pueden apreciarse en el fall painting o pintura falsa, que decora las paredes de residencias creando texturas inexistentes como mármol o madera, así como volumen y perspectiva en una base plana.
En Arezzo, una obra originalmente encomendada a otro pintor fallecido, sería destinada a convertirse como su obra maestra y uno de los más bellos ejemplos del Renacimiento, los frescos de la Basílica de San Francisco, con el tema de la leyenda de la Santa Cruz, decorando el coro de la iglesia bajo la mirada de la más poderosa familia, los Bacci. Estos serían restaurados durante la década de 1990. Este grupo de frescos anunciaban sutil y claramente a través de la complicidad de la geometría, perspectiva, colorido y la luminosidad a Piero como precursor del llamado Alto Renacimiento o Renacimiento clásico, periodo cumbre del movimiento artístico, cultural y científico, donde Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel brillan como íconos indiscutibles. Durante su estadía romana realizaría para el Papa Nicolás V unos frescos de los que sobreviven unos restos. El Papa Pío II le encargaría los famosos frescos posteriormente destruidos de sus habitaciones. Sin embargo, jamás trabajaría para los poderosos Médicis. En ese tiempo, Europa aún recordaba la última cruzada 200 años atrás, las famosas 9 expediciones militares impulsadas por la Iglesia Católica y el valioso objetivo de recuperar los lugares sagrados con Jerusalén en manos de los turcos, mientras era castigada por la lánguida y obscura pandemia de la peste negra, que la azotaría entre 1347 y 1352, despoblándola entre un 30 y 60% según su región, extendiendo su agonía en rebrotes hasta el siglo XVIII. Existe una gran película del 2005 sobre el tema de las cruzadas, El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, protagonizada por Orlando Bloom, Liam Neeson y Jeremy Irons, el mismo director de la icónica película Gladiador. Es durante ese tiempo, para 1468, cuando Piero se refugia de la peste en Bastia Umbra, realizando otro encargo ahora perdido. El siguiente año, durante su servicio en la corte de Urbino de Federico de Montefeltro, sería influenciado por el artista flamenco Justo de Gante. Ahí pintaría el famoso retrato doble de Federico de Montefeltro y su esposa Battista Sforza. Estos retratos de perfil de cara a cara se inspirarían en las monedas romanas donde resaltaba el perfil de César. Federico sería retratado de perfil por otro artista, ocultando su ojo tuerto de sus batallas como condottiero o jefe militar mercenario guiando soldados contratados en ejércitos privados. Es conservado en la Galería de los Uffizi en Florencia, una de las galerías de arte más antiguas del mundo. Hacia 1470, ya con más de 70 años de incansables viajes, sus cansados ojos tocarían poco a poco la ceguera, pintando una de sus últimas obras inacabadas, Natividad. Mientras en Florencia, Botticelli, dirigiendo su taller, comenzaría una serie de encargos para la familia Medici. Y un joven aprendiz con 18 años, bajo la tutela de Andrea del Verrocchio, comenzaba a sorprender por su inigualable trazo, Leonardo da Vinci. Parte de su obra teórica, en su tiempo admiradas y opacadas por su pintura, viviría incluida en obras y proyectos de otros artistas, sobre todo Luca Pacioli, discípulo y fraile franciscano, acusado de plagio por un enardecido Vasari. Su obra sobre la proporción divina sería ilustrado por Da Vinci. Piero fallecería el 12 de octubre de 1492, a una edad avanzada, y enterrado en su ciudad, al tiempo que el genovés Cristóbal Colón descubría América. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.